Que la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes en este precioso día. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios me concede de estar con ustedes hablando de la palabra de Dios, encomendando a Dios todas las cosas. Queremos tener un corto pensamiento en este día para que Dios nos ponga a nosotros su nueva bendición, como todo el tiempo que necesitamos de Dios, esa bendición especial, nuevas fuerzas, aleluya, y todo aquello que Dios nos provee. Vamos a orar primeramente, vamos a pedirle al Señor que Él sea en medio de todo lo que vamos a hacer ahora en este corto tiempo. Oremos, amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Yo te doy la gracia, mi Dios, en esta tarde preciosa, porque tú, Dios mío, nos has permitido estar, Señor, congregados a través de estos medios. Padre mío, rogando que tú seas con nosotros. Ruego por las familias, los hogares, Señor, que tú seas proveyendo de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo, Señor, a tu gracia, toda bendición del cielo. Quédate, Señor, en la mente y el corazón nuestro y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias te damos de antemano por todas estas cosas, porque en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, en este precioso día, como estaba yo diciendo, le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad. Y tenemos palabra de Dios y queremos hacer mención del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, de algo que nos interesa y nos ocupa este tiempo. Hablaremos sobre las palabras de Jesús. Aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 7, versículo 24 al 28, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Dios bendiga esta santa y bendita palabra entre nosotros el día de hoy. Pues bien, quisiéramos tener un corto pensamiento en cuanto a lo que aquí Dios establece. Dice Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente. Eso es lo que dice el evangelista en su palabra, que fue lo que el Señor expresó. El hombre prudente. La palabra de Dios nos aconseja, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye. Es la palabra de Dios la que alumbra nuestro camino. Y aquí nosotros entendemos por la palabra del Señor que la prudencia es importante en el hombre. Dice el Señor Jesús que hay cosas que pueden compararse con el hombre que es prudente. Ahora, el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, nos habla acerca del hombre prudente. Dice allí en el capítulo 13 y versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Quiere decir, ¿verdad?, que la prudencia está de acuerdo con la sabiduría. Y hay una gran diferencia, dice, ¿verdad?, entre el prudente y aquel que la palabra dice es el necio. El necio, dice, manifiesta su necedad, pero el sabio
¿verdad? Es la parte que a nosotros nos interesa el día de hoy. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Sin embargo, vamos a ver que la sabiduría que aquí se habla, según la palabra, no es la sabiduría del hombre. El hombre puede obtener sabiduría, pero estamos hablando de una sabiduría espiritual, la que proviene de Dios. Por eso que aquí encontramos la necesidad de buscar de dónde más podemos nosotros aprender en la palabra. Dice el libro de los Salmos que nosotros tenemos la palabra de Dios, lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos alumbra en este día, diciéndonos que acerca de la sabiduría, dice que como somos hombres y mujeres de Dios, que creemos a Dios, que tenemos el don de Dios que es la fe, podemos nosotros hacer uso de la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios, Pablo explica de esta forma. Dice allí claramente, en el capítulo 2 y versículo 5, pues para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría espiritual, hermano, la sabiduría de la fe está fundada en el poder de Dios. Y de esa clase de sabiduría es la que Dios nos habla el día de hoy. Dice allí, ¿verdad?, que el hombre prudente, todo hombre prudente, procede con sabiduría. No sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios está fundada en el poder que hay en Dios. Qué bueno es Dios. Entonces, Dios nos sigue hablando al hombre y a la mujer de Dios. El consejo es el mismo. Allí aprendemos por la palabra que nuestra fe, que no está en la sabiduría de los hombres, nos va a ayudar a todo asunto y especialmente en las palabras que Dios nos muestra y que Jesús ha pronunciado. ¿Quién es, verdad? El que cree en el Señor Jesús, aleluya, será salvo, dice, ¿verdad?, la palabra, y es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo, el mismo que murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pues el consejo de Dios y las palabras de Jesucristo las entendemos por la palabra que fueron dadas a los creyentes, a los que estaban dispuestos a escuchar lo que Dios dice. Si somos prudentes, lo primero que hay que hacer es que seamos prontos para oír la palabra, ¿verdad?, y tardos para hablar. El mismo que escribe el libro de los sabios del libro de Proverbios dice: en las muchas palabras no falta pecado. Es decir, el mucho hablar puede traer pecado, pero el que es prudente, dice, refrena sus labios. Proverbios 10:19. Entonces, ahora Jesús nos enseña a nosotros que cualquiera que oye sus palabras, dice, cualquiera que oyere mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, según los versículos que leímos al principio, Mateo 7:24. Cualquiera que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y luego nos da un ejemplo. Dice que el hombre prudente edifica. Y entonces aquí encontramos el Señor Jesús dando una comparación a lo que es conocido por nosotros, hablándonos como por parábolas. Dice, el hombre prudente, dice aquí la palabra de Dios, le compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca. Y entonces edificar, es decir, construir, ser constructivo, ser edificante, ¿verdad?, es sabio. Y dice aquí, no solamente Dios nos invita a ser oidores de la palabra, sino también a ser hacedores de la palabra. Entonces, podemos edificar,
podemos ser constructivos, podemos hacer algo con lo que Dios nos dice. Dios dice, ¿verdad?, que no seamos en abundancia del hablar, sino también del escuchar. Y Jesús nos invita y nos dice a nosotros que el que oye sus palabras y las hace, él es comparado a un hombre prudente. Entonces, encontraremos que en la palabra de Dios nos habla este ejemplo de lo que sucede a aquel hombre que, aunque es prudente, vienen momentos difíciles a la vida del hombre. Dice, él edificó una casa, fue un hombre que logró hacer, ¿verdad? Logró construir, hizo algo, y entonces en su construcción, dice, se aseguró que su edificio o lo que construyera estuviera en la parte sólida de la tierra. Y entonces dice, construyó sobre la roca. Construir sobre la roca es importante para el hombre creyente, porque dice la escritura que cuando viene la lluvia, descendió la lluvia según Jesús, ¿verdad? Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La casa, dice, no cayó, dice Jesús, porque estaba fundada sobre la roca. La firmeza de ese fundamento, ¿verdad?, aseguró aquella casa. Y aquí entonces entendemos por la palabra que nosotros debemos ser edificantes, que podemos construir en nuestra vida, podemos hacer algo, oír de Dios su palabra y hacer conforme a lo que Él nos dice, ¿verdad? Porque nuestra fe está fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder que hay en Dios. Y pueden levantarse vientos contrarios, pueden levantarse las aguas, puede, ¿verdad?, suceder todas las cosas que aquí dice, soplarán los vientos que vienen con ímpetu contra lo que hemos fundado, ¿verdad? Pero si está en la roca sólida, donde está el fundamento, ¿verdad?, dice, no tendrá ninguna ruina, no se arruinará. Y qué bueno es Dios que nos aconseja a nosotros que no solamente seamos oidores de sus palabras, sino hacedores de ellas. Estamos llamados a ser hombres y mujeres prudentes, porque dice, nadie debe de poner otro fundamento. Aquí encontramos la diferencia, ¿verdad?, entre estos dos fundamentos. Dice aquí nuestro Dios que hubo quien edificara sobre la arena. Entonces encontramos lo que hay en cuanto a edificar sobre la roca, que es la parte firme, y sobre la arena. Hay una gran diferencia. Dice, ¿verdad?, que cuando viene esto mismo que sucede a las dos personas que edifican, dice, uno sobre la arena, dice también vinieron la lluvia, vino el río, soplaron los vientos con gran ímpetu y aquella casa, dice, se cayó. Y dice, fue grande su ruina. Eso es lo que dice la escritura y nos hace esta comparación. En el llamado de Dios para nuestra vida es que nosotros nos aseguremos que seamos prudentes, que no busquemos más de la sabiduría humana, sino del consejo y la sabiduría de Dios. Que a través de la fe, creyendo la palabra de Dios, no solamente la escuchemos, sino que también la hagamos y que edifiquemos nuestra vida con el concepto de quién es Dios, para que Dios con su poder nos ayude cuando se levanten estos vientos, cuando se levanten estas aguas, cuando den con ímpetu en contra de lo que hemos edificado. Dice, ¿verdad?, si está sobre la roca, que es la parte más firme que puede haber, el fundamento, ¿verdad?, de la parte más fuerte, dice, entonces nada sufrirá daño. Pero entonces, dice, aquellos que no lo han hecho así, que sería en este caso como el que hace, ¿verdad?, o edifica encima de la arena, ¿verdad?, será grande
su ruina. Y ese es el consejo de Dios. Ahora dice, cuando vamos a los asuntos de Dios, encontramos que Cristo para nosotros es el fundamento. Y la palabra nos ayuda concretamente a hacer o tener el cuidado de hacer todo constructivamente. Dice, ¿verdad? Pablo, escribiendo a la iglesia, que él es el perito arquitecto y que puso el fundamento que es Cristo Jesús, para que todos los que sobreedifican terminen edificando algo, ¿verdad? Que sea favorable, que sea algo que tiene un fundamento fuerte. En este caso sería, ¿verdad?, Jesucristo mismo. Allí encontramos en la palabra, según Pablo, que tenemos que tener el cuidado. Dice, cada quien ha visto este fundamento que Pablo habla. Dice, mire cada uno cómo sobreedifica. En otras palabras, que seamos prudentes en lo que hacemos, que escuchemos de Dios y de su palabra y sigamos el consejo de Dios, edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Ahora, Pablo nos afirma y nos dice a nosotros que no hay otro fundamento. El único fundamento que hay se llama Jesús para todo creyente. En 1 Corintios encontramos estas palabras que aquí vamos a buscar. 1 Corintios, aleluya, voy a buscarlo aquí. Gloria a Dios. Que dice así, capítulo 3 y versículo 11. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y entonces nosotros, dice la palabra, como creyentes, como cristianos, tenemos a Cristo como fundamento. Y el consejo nuestro en esta tarde es que sigamos a Cristo, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea en el nombre del Señor Jesús. Tenemos a Jesucristo como el fundamento de nuestra vida para que cuando vengan estas cosas, ¿verdad?, que son un inconveniente a nuestra vida, que pueden venir y tratar de quitarnos las cosas que Dios nos ha dado. Cuando tenemos a Cristo como fundamento, lograremos, aleluya, salir adelante. Mientras que aquellos, ¿verdad?, que no lo hacen, han puesto otro fundamento que no es Cristo, y se sufrirán grande pérdida. Así es pues que, hermano y hermana que me escuche, amigo, en esta tarde le doy gracias a Dios porque Dios nos recuerda a nosotros que en estos tiempos es necesario tener nosotros las precauciones necesarias para salir victoriosos. Debemos de ser prudentes, debemos de confiar más en el Señor, debemos de hacer conforme al llamado de Dios, conforme a su palabra, porque en las muchas palabras hay pecado, dice, ¿verdad? Pero el que es prudente refrena sus labios. Así es que Jesús nos muestra esta enseñanza para que nosotros aprendamos de Él, aprendamos a ser conforme a lo que Él demanda de los suyos. Así es que procedamos con la sabiduría de Dios y hagamos lo que Dios demanda de nosotros. Seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios nos ha llamado para que nosotros obremos, hagamos, ¿verdad?, conforme a su llamado. Y en esta obediencia Dios ha de manifestar una recompensa en cada uno de nosotros. Pues bien, sigamos adelante, confiando en el Señor, poniendo todo en las manos de Dios, poniendo nuestra confianza en Jesucristo. Jesucristo es el que nos guarda, nos guía a través de su Espíritu. Así es que ese es mi deseo, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes
y nos ayude, aleluya, en estos días a seguir adelante, siempre orando, siempre leyendo la palabra y siempre confiando en el Señor Jesús. Ahora vamos a despedirnos y espero en el Señor que tenga un día muy bendecido y siga usted creciendo en la palabra del Señor. Oremos, amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias por la meditación de esta palabra. Ruego, Dios mío, que tú seas con cada vida, cada corazón que pone oídos a esta palabra. Dios mío, permite que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que seamos prudentes, Señor, que conozcamos la sabiduría del cielo, no la sabiduría de los hombres. Que podamos poner todo nuestro fundamento en Cristo Jesús, es el fundamento de nuestra vida. Oh Dios mío, aleluya, ayúdanos a sobreedificar sobre ese fundamento y a seguir victoriosos, Señor, tus pasos y tus caminos. En los tiempos difíciles, Señor, necesitamos ser prudentes. Quédate con nosotros y entre nosotros y dentro de nosotros, Señor. Gracias te doy, mi Dios, de antemano por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.